Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a Tu Mente, Tu Panacea. En esta ocasión, con el tema de la depresión. Comenzamos. Pareciera que en los últimos años ha aumentado mucho el diagnóstico de la depresión. Y no es de extrañar, ya que en la forma de nuestra sociedad actual, que vivimos siempre estresados, siempre en el corre-corre diario, de ir a dejar a los niños, de ir al trabajo, de hacer todo lo que tenemos que hacer diariamente y pareciera que no alcanza el tiempo y parece que no alcanza el dinero y parece que no alcanza nada, entonces vivimos totalmente estresados y el estrés, como ya lo hemos dicho en videos anteriores, puede provocar enfermedades físicas y por lo tanto también, por supuesto, enfermedades mentales, entre ellas la depresión. La depresión normalmente se caracteriza por una tristeza extrema, una nostalgia, una melancolía, eh, apatía, deseos de no hacer nada. La persona ya no tiene interés en las cosas que antes le gustaba hacer. La persona puede sentirse cansada. En otros casos, no solo también puede provocar síntomas físicos, sobre todo en el adulto mayor, puede provocar problemas intestinales, inapetencia, dolores de cabeza, pudiera ser también falta de sueño. Se altera todo el sistema de la persona. Últimamente también con las redes sociales se ha podido observar que jóvenes sobre todo que aparecen con sus videos, haciendo chistes, tratando de agradar a las personas y parecen aparentemente muy alegres, muy contentos y de momento en unas cuantas horas o al día siguiente aparecen que se ha quitado la vida. Las personas piensan que una felicidad exagerada o una sonrisa extrema pudiera significar una depresión escondida. Uh, por supuesto, pudiera ser, aunque no podemos generalizar. Yo soy enemiga de generalizar. No se puede decir que todas las personas que se ríen de manera exagerada están deprimidas, porque en ese caso entraría yo. Yo siempre estoy riéndome y no solo riéndome, sino carcajeándome. Las personas que me conocen lo saben. Y no, pues realmente no, yo no me considero una persona deprimida para nada, nunca he sido diagnosticada con depresión, gracias a Dios. Así que no podemos generalizar. Más bien, creo que debemos buscar algo que sea más general en todos los casos. Y en mi opinión, y esto quiero aclarar, es mi opinión basada en lo que he leído, en lo que he podido estudiar, en lo que he podido observar. Para mí, mi opinión puede estar equivocada, pero el común denominador característico de la depresión sería un exceso de pensamientos negativos, independientemente de un aparente estado de ánimo alegre o triste o lo que sea, eso no importa. Si la persona está teniendo exceso de pensamientos negativos, definitivamente podrá llegar a deprimirse. Y la explicación más bien iría por este lado. Los científicos han descubierto que cuando las personas están deprimidas, ciertas hormonas, ciertos químicos que el organismo, el cerebro principalmente debería de producir, no están. Estamos hablando de la oxitocina, de la dopamina, de la serotonina y de las endorfinas. Pero se cree que estos químicos bajan y entonces la persona se deprime. En mi opinión, vuelvo a aclarar, y por ciertos escritos que he leído, yo creo también que es al contrario. Primero la persona se deprime, es decir, tiene pensamientos negativos y como consecuencia de esto bajan los niveles de serotonina, oxitocina, dopamina y endorfina. Una cosa es consecuencia de la otra, sí, pero es al contrario. Primero los pensamientos negativos, después
la baja de químicos, no al contrario, como se cree normalmente, que primero es la baja de químicos y por lo tanto la persona se deprime. En base a esto, cualquiera podría pensar, bueno, la solución está súper sencilla, simplemente tratar de estar alegre siempre, tratar de tener pensamientos positivos siempre y no hay ningún problema. Subimos los niveles de hormonas de la felicidad y asunto resuelto. Simple, pues sí, así de sencillo, pero no es fácil. ¿Por qué no es fácil? Ah, de acuerdo a la biodescodificación o a la remoción emocional, que es lo que yo hago, cada enfermedad es consecuencia de una emoción que está atrapada en el cuerpo realmente o en la mente, pero una emoción negativa. Entonces, la emoción que más se relaciona con la depresión, de acuerdo a los expertos, es el sentimiento de pérdida. Cuando una persona tiene esa sensación, esa emoción de que he perdido algo, que pudiera ser cualquier cosa, pudiera ser un ser querido que ha fallecido, pudiera ser pérdida de trabajo, pérdida de dinero, pudiera ser una infidelidad, un divorcio, pudiera ser que uno de los hijos se ha ido a estudiar lejos, pudiera ser que perdí a mi mejor amiga, se movió de casa o ya no estoy en contacto con ella, pudiera ser cualquier cosa que yo considere una pérdida importante. Eso pudiera eventualmente, si estoy ahí, provocar una depresión. La depresión, la emoción principal en la depresión es pérdida. Entonces, supongamos que una persona con depresión, una mujer, aunque pudiera ser un hombre también, pero bueno, una mujer con depresión por infidelidad de su pareja, pues no es nada más, oye, ya, piensa cosas bonitas, cosas positivas y ya, no, no es así de fácil. Esta persona está ante la disyuntiva de perdonar o no perdonar. Y aquí, en cuanto a perdonar, no estoy diciendo que tiene que seguir viviendo con la persona. El perdón es simplemente que ella no guarde rencor, que ella no guarde resentimiento, o él, en el caso de los hombres, que no se guarde rencor, que no se guarde resentimiento, que no se haga daño la persona misma. Aunque la otra persona quizá ni se entere o aunque ya no puedan convivir juntos, pero que él se llegue al perdón, que se llegue al estar en paz, al estar tranquilo. Entonces hay que dar ese paso primero, es un proceso y ese sería el primer paso. Lograr el perdón hacia la persona que nos ha faltado o que le ha faltado a esta persona. Enseguida también recuperar su autoestima. La persona necesita recuperar su autoestima porque desafortunadamente cuando ocurren estos casos no pensamos que el marido o la esposa se fue porque quiso irse. Simplemente, no, normalmente se piensa que la persona, yo no lo pude retener, yo fallé, yo hice, si yo hubiera hecho, si yo hubiese. La persona tiende a culparse a sí mismo y el autoestima y a compararse además con la otra persona si la llega a conocer. Entonces el autoestima está por el suelo y ahí es donde también hay que trabajar con la persona para que esa autoestima vuelva a estar en su lugar donde estaba antes o mucho más arriba todavía si fuese posible, porque sí, claro que afecta. Entonces a la persona también tiene que trabajar en el volver a confiar, tal vez no en la misma persona, ya lo dije, si ya no se viven juntos, pero tal vez sí en otra persona o en otras personas en general, no solo a nivel sentimental, sino que es una persona que quizás ha perdido ya la confianza en el género humano. Mucha gente, yo he escuchado que mucha gente dice, es que solo en este mundo solo hay gente mala. Y eso es una perfecta mentira. O sea, pero la persona así lo percibe por todas, desafortunadamente por todas las um, experiencias malas que se ha tenido. Entonces no es simplemente el decirle a la persona, oye, pues ya no pienses eso, piensa positivo, piensa, sí, es muy válido, pero son técnicas que tenemos que utilizar con la persona para lograr que deje de pensar cosas negativas y empiece a pensar
más positivamente. Y además un proceso, como ya lo dije, en el caso de que fuera infidelidad, hay que llevar un proceso de perdón, de autoestima, de confianza, recuperar la confianza. Y en otros casos, por supuesto, pérdida del trabajo, por ejemplo, igual llevará un proceso. Entonces, no es simplemente decirle, ya no pienses, te estás haciendo daño. Sí, es válido, pero entonces hay que guiar a la persona. Es muy importante que la persona acuda a su médico o vaya con su psicólogo, o en el caso de nosotros que acuda a un facilitador para que le ayudemos, para que le acompañemos en el proceso. Muchas veces la persona no entiende o no puede lograr deducir cuál fue la emoción o cuál es la situación que le ocasionó esta depresión. Normalmente cuando se lo hacemos ver o se lo preguntamos directamente, ¿qué pasó hace 2 años? ¿O qué hace cuánto que tienes tu depresión? Hace 2 años. ¿O qué pasó antes? Y normalmente es muy fácil llegar a ese momento y la persona dice, oh sí, ya, por supuesto que sí, por supuesto que sé. Cuando se trata de, en ese sentido, se sabe, no hay que buscar mucho, la persona sabe perfectamente cuando la persona se murió, cuando la persona perdió el trabajo, cuando la persona se fue de la casa, etcétera. Luego hay también otro tipo de depresión que pudiera ser como heredada. No me gusta la palabra heredada porque ni las enfermedades emocionales ni las físicas se heredan. Más bien se hereda un patrón de la familia, eh, un patrón a actuar de cierta o de reaccionar de cierta manera. Eso sí se hereda. Y por ende se heredan las enfermedades. Pero bueno, en este caso pudiera ser que la depresión pudiera venir también de generaciones atrás. Si estamos ante una persona que ella misma admite o que se le ha dicho que desde niña era muy tranquila, era muy callada o era incluso triste, melancólica, que parece que nada le satisfacía, que parece que nada le alegraba, probablemente estemos ante un caso de una persona que está cargando, que está viniendo con cosas del pasado. Si viste mi video del transgeneracional o otros videos que hay muchos en las redes, si lo has visto o si no, te invito a que lo veas para que entiendas o para que puedas comprender un poquito más de cómo funciona, de cómo una persona, por qué una persona específicamente está tal vez trayendo al presente cosas del pasado, de sus antepasados, que sí pudiera pasar. Y entonces aquí ya es un proceso diferente, aquí hay que ir al pasado, hay que ir a liberar a esas personas, quien quiera que sean nuestros antepasados, hay que liberar esas emociones, hay que perdonarles, hay que pedirles perdón, en fin, es un proceso también grande que se lleva en varias sesiones, no es en una sola. Um, Muchas personas en la primera sesión o quieren ver resultados de la primera sesión, pero en la primera sesión normalmente lo que quieren también es platicar y contarme la historia, pasó esto y esto y esto y esto, y a veces hasta en la segunda sesión también se extienden platicando, contando, y está perfectamente bien, porque muchas veces lo que la persona quiere es desahogarse, contar, decir lo que trae ahí adentro. Y eso ya en sí es una terapia, pero enorme. Pero si no ven mucho cambio, se desaniman y ya no vuelven o ya no llaman o lo que sea, porque ni siquiera hemos empezado todavía con las técnicas para descodificar o para volver a hacer la remoción emocional. Entonces, ah, tengan paciencia, no es a la primera, no es a la segunda que se van a sentir ya perfectamente. Normalmente las sesiones pueden llegar a ser hasta 5 sesiones como mínimo, pero al final es cuando se ven los resultados más palpables. Repito, muchas personas desde la primera sesión ya se sienten bien porque ya liberaron. Hay cosas que no le han contado quizá a nadie y al contarlas acá, pues ya se han liberado de una carga emocional tremenda. Entonces es muy, muy, muy saludable, por supuesto.
pero no lo es todo. Faltan las técnicas, falta la visualización, falta hacer muchísimas más cosas, otorgar perdones, en fin. Así que yo los invito a que si este video, espero de todo corazón que este video haya sido de tu agrado y te ayude sobre todo a ti o a alguna persona que tú conozcas. Ojalá que nadie lo necesitara, pero yo sé que hay mucha gente que sí lo necesita. Y si pues es tu caso, si quisieras más información, si quieres contactarme, la mayoría de las personas que están viendo estos videos ya saben cómo contactarme. Pero si no me conoces todavía y no sabes cómo contactarme, en la descripción del video ahí voy a tener mi información para que me puedan mandar sus datos y entonces yo pueda comunicarme con ustedes. Me dará mucho gusto poder atenderlos en las medidas de mis posibilidades. Muchas gracias por su atención a este video y hasta la próxima.